y nos preguntamos qué significa paró, o en español faraón. Dijimos que el término paró viene de las tres letras hebreas Pei, Resh y Ain, que significa la manifestación de algo oculto. Así que cuando leemos la Torá en el idioma hebreo y vemos el nombre de paró, este término, tenemos que estar listos para percibir en el faraón una manifestación de algo que está oculto, de la voluntad, que algo que Hashem quiere mostrar que ha estado oculto. Antes había un faraón y ahora entra un faraón en juego y se va a mostrar algo nuevo, o sea, un nuevo episodio en la vida de los hijos de Israel. Por supuesto que el paró, o el faraón, no es la manifestación de un buen rey, pero como siempre decimos, para que Hashem pueda mostrar la luz, también tiene que mostrar la oscuridad, o sea, la posibilidad de hacer el mal. Entonces el texto de la Torá nos narra la historia en esta secuencia. Repito, teníamos un tzadik, un guía, ahora muere el tzadik, se ausenta y aparece un líder opuesto, el paró. Y por orden de este paró, dice la Torá que los egipcios obligaron a los Bené Israel a trabajar duramente y les amargaron la vida con dura servidumbre, con mucho trabajo, imponiéndoselo con rigor y demás. Repito, esto ocurrió, esta es la clave, esto ocurrió cuando se ausentó la luminaria, cuando se ausentó el tzadik Yosef. ¿Qué significa esto? Hashem está mostrándoles a los hijos de Israel que llegó el fin. Al manifestarse el paró, Hashem está mostrándoles a los hijos de Israel que comienza un nuevo ciclo. Es hora de salir de Egipto. Es hora de la Geulá, de la redención. Y Hashem nos obliga a salir, o nos obligó en aquel momento a salir de Egipto. El paró, o el faraón realmente, analizándolo desde una perspectiva, desde una percepción elevada, no es nada más que un títere de Hashem. A través del faraón, Hashem revela los sufrimientos del galut y la necesidad de huir del galut, de no estar un minuto más en el galut. Si el faraón no hubiera decretado tantas penurias sobre nosotros en Egipto, allí nos hubiéramos quedado, aun cuando supiéramos que no tenemos un líder, que el tzadik se fue, aún así nos hubiésemos quedado. Y es por ello que podemos entender que la redención, o sea, la primera Geulá, es forzada. O sea, nosotros mismos no la buscamos. Nosotros no hicimos teshuvá para merecerla. O sea, nosotros no buscamos de Hashem en Egipto para que Hashem nos diera la Geulá, la redención, sino que fue Hashem quien nos forzó a salir de Egipto. Y aún después de todo esto, leemos que cuando Hashem envió a Moshe, ¿recuerdan? Y viene con el mensaje de la redención para el pueblo. Dice la Torá que el pueblo no escuchó a Moshe porque estaban agotados de tanto trabajo. Es decir, a pesar de sentir los sufrimientos del exilio, aún así, Hashem mostrándonos que es hora de salir, aún así, no queríamos la Geulá, no queríamos la redención. Aún después, la noche del 15 de Aviv, leemos que son los egipcios los que apuraron a los Bené Israel para que se vayan. Tuvieron que venir los egipcios y forzarnos a irnos. Y aún después de todo esto, ya estando en el desierto, caminando hacia Eretz Israel, nos dice la Torá que nos acordábamos de la comida de Egipto, que extrañábamos la vida en el exilio. Vemos entonces claramente que aquella fue una redención forzada. Y como dijimos al principio de este Devar Torah, que los sucesos narrados en la Torah, en caso de la redención, se repiten en cada generación
que está en el exilio. Y es por eso que están escritos estos principios, estos sucesos. Esta redención que fue forzada por el propio Creador, por Hashem Baraj, se vuelve a repetir años más tarde con Rabenu Yoshua el Mashiach. Precisamente en Pesaj, en la misma ocasión, o sea, se vuelve a repetir la redención forzada. En el primer siglo, el pueblo no deseaba la redención verdadera. Y aún así, el Mashiach logró redención para aquellos que salieron del Egipto espiritual. Aquellos que pudieron entrar en la nueva alianza, donde la Torá es colocada en el interior de Israel, con el objetivo, como siempre aclaramos, de obrar, o sea, vivir la Torá por naturaleza, con un nuevo corazón, con un nuevo espíritu. Yoshua el Mashiach fue muy claro con el pueblo de Israel. Aunque parte del pueblo moraba en la tierra de Israel, no éramos libres. O sea, estábamos viviendo en un galut, en un exilio, pero de conciencia. Por esto Yoshua dijo: Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos, pero no quisiste? Y dijo: no me verán más hasta que digan Baruch Moshienu. Esto es, bienvenido sea nuestro Redentor. Con la ausencia del Tzadik, así como la ausencia de Yosef al Tzadik, ahora con la ausencia del Mashiach, del Tzadik Mashiach, el exilio se empeora. Se ausentó Yosef, el espíritu de Israel, el alma de Israel, y empeora el exilio. Para que recapacitemos, se ausenta el Mashiach y el exilio con Roma empeora. Viene la destrucción del templo, la expulsión de Jerusalén, la profanación del Bet HaMikdash. Pero esto no son solo hechos del pasado, sino que son hechos del presente. Por eso es que estudiamos la Torá. Repito, cada acontecimiento en el exilio se repite. Hoy se está repitiendo ante nuestros ojos. Hoy nos encontramos otra vez en Egipto. El sistema materialista de Egipto impuesto por el Paró sigue vigente. Esto tanto en el ámbito espiritual como en el ámbito material. Recordamos que Rabenu Yoshua solía decir: Kol het eved ha'hethu. Todo el que peca es esclavo del pecado. O sea, si no seguimos la espiritualidad, si no seguimos la Torá, las misbot, somos esclavos de lo opuesto. No somos libres, somos esclavos del opuesto, del paró, del faraón, del mal, de lo pasajero, de lo que no tiene sentido eterno. Y este era el objetivo de llenar de trabajos a los hijos de Israel en Egipto. El sistema actual nos tiene atados. Somos esclavos del trabajo para poder tener, no sé, el último modelo del auto, el último modelo de lo que sale en el mercado. Y pensamos que los Bene Israel eran siervos porque les daban látigo, y no, y en la actualidad lo somos, aunque de forma diferente. La diferencia entre ellos y nosotros es que nosotros, en la actualidad, no tenemos a alguien que nos golpee con un látigo, o que nos grite, o que nos meta en un calabozo. Pero igual, hoy somos siervos del sistema. ¿Cuántos miles y miles de personas son explotadas en nuestros días en cualquier parte del mundo? Tienen que trabajar incesantemente, aún los 7 días de la semana. Y esto solo para conseguir el pan que sustente a sus familias, a sus hijos, a sus esposas.
Y aquellos que ya tienen lo básico, el pan, trabajan entonces por tener el último auto, el último modelo del auto, lo último en la tecnología. ¿Y por qué? Porque este es el sistema esclavizante del paró. Hacerle creer a la gente que necesitan todas estas cosas. Y es entonces donde tenemos que definirnos. Por eso el exilio es el lugar de la definición. O somos o no somos. Como siempre decimos, este exilio es de conciencia. O sea, es un exilio peor que los anteriores, porque es un exilio que vive en nuestras mentes. A pesar de tener hoy la tierra de Israel, gracias a Hashem, el sistema gubernamental de Israel es secular. El estilo de vida en Israel, o sea, el estilo de vida que le da prioridad a la materia, a lo pasajero, y abandona la espiritualidad. Y todo este sistema de consumismo que impera en todo el mundo es el sistema que no nos deja pensar, el sistema instituido por el paró, por el faraón, que a la vez es una manifestación, repito, de lo contrario, o sea, de lo opuesto al Malhut Shamaim, de lo opuesto al reino estipulado por Hashem. Pero que por supuesto este sistema de consumismo existe con el propósito de que veamos la diferencia, de que podamos distinguir entre la luz y la oscuridad. ¿Qué podemos entonces hacer al respecto? Todo está muy bonito, comprendemos esta realidad, pero ¿qué podemos hacer al respecto? Dijimos que tenemos que buscar la respuesta en la Torá, para que así como los hijos de Israel en otra época lograron la redención, o quizás no la lograron, pero Hashem les dio la muestra de cómo poderla lograr, también tenemos que nosotros que poner en práctica esa llave que nos da Hashem. Recordamos que la segunda etapa de esta redención final, como hemos hablado tantas veces, no será como la primera etapa en que Hashem nos forzó a la redención. ¿Recuerdan? La primera etapa fue cuando Hashem nos forza a salir de Egipto aunque no querramos. No hacemos Teshuvah, no hacemos Maasim Tovim, no hacemos nada por meritar la redención, y aún así Hashem nos saca de Egipto. Hashem tuvo que hacer que los propios egipcios nos expulsaran. Porque, repito, si fuese por nosotros, no lo hubiéramos hecho. Esto pasó en la primera etapa. Pero en la segunda etapa de la redención no será así. En esta segunda etapa en que nos encontramos, la redención está en dependencia de nosotros. El Mashiach no se manifestará otra vez montado en un asno, sino que esto lo hizo el Mashiach repitiendo aquellos mismos principios de la primera etapa de redención. El Mashiach en la segunda etapa se manifestará como el Rey cuando nosotros lo querramos de verdad. Cuando digamos Baruch Moshienu, nosotros somos los que tenemos que buscar la Teshuvah. Nosotros tenemos que merecer la redención esta vez. Rabbeinu Yehoshua lo dijo a Israel en el primer siglo. El Malhut, el reino, será dado a otra generación que haga Teshuvah Uma'azim Tovim, que haga Teshuvah, que se vuelva a Hashem, que renuncie a todo el mal y que demuestra de ello con buenas obras. Y esto es lo que podemos hacer al respecto hoy. Teshuvah Uma'azim Tovim. Rabbeinu Yehoshua, el Mashiach, nos da la llave de cómo lograr la redención. Devuelvan al César lo que es del César y a Elohim lo que es de Elohim. El deseo desenfrenado por las cosas pasajeras detienen la redención.